Muy bien, hermanos, buscamos en la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a estar leyendo en el capítulo 2. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 12. Vamos a leer hasta el versículo 17. Bien, dice así la palabra del Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El Señor bendiga su palabra. Para aquellos que nos acompañan hoy por primera vez, estamos llevando una serie de las epístolas del apóstol Juan, una serie expositiva, en la cual, bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Ya hemos logrado estudiar el capítulo 1 y vamos por estos versículos del capítulo 2. Hemos visto que en un inicio el apóstol Juan lo que hace, primeramente, es exponer la doctrina correcta de Cristo en los primeros versículos del capítulo 1, y luego él expone a través de verdades esenciales del cristianismo aquellas cosas que creían los falsos, los que decían ser cristianos, pero que realmente no lo eran. Entonces, ¿cómo podían los hermanos realmente identificar a aquellos que Juan va a llamar anticristos? Bueno, a través de conocer la verdad de la palabra. Pero ahora a partir del versículo 12, que acabamos de leer, hasta el versículo 17, el apóstol Juan hace, podríamos decir, un paréntesis para volverse directamente a los cristianos verdaderos, a los hermanos en la fe, a los que realmente eran creyentes, para recordarles a ellos entonces esas verdades en las cuales ellos debían meditar. Vimos que la semana anterior que podemos considerar que así es como está formada la familia de la fe, como él ha expuesto del versículo 12 al versículo 14. Habló de aquellos, de los padres, de los jóvenes y de los niños. Los niñitos, en el versículo 13, esa palabra donde dice hijitos, se refiere a los niños. Podríamos decir entonces que eran a los nuevos en la fe, a los padres, aquellos que son hermanos que tienen más tiempo de caminar en la fe, los jóvenes, aquellos que van avanzando en el camino de la fe, y los niñitos entonces los que han iniciado en el camino de la fe cristiana. Habíamos visto, ¿verdad?, cada mensaje, el que le dio a los padres, a cada grupo le dio 2 mensajes. E íbamos a terminar lo que era el mensaje a los niños, a los hijitos, en el versículo 13, que ese fue el que nos faltó la semana anterior. En el versículo 13 él les dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Cuál es el conocimiento sobre Dios que tenían ellos? Hoy muchos, ¿verdad?, pueden decir que conocen a Dios, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿conocen al Dios de las Escrituras? ¿Es ese el Dios al que cuando se dirigen
al Padre? ¿Están haciéndolo de acuerdo al que se ha revelado en la palabra? ¿O es realmente al Dios que es de su invención? Muchas veces, lastimosamente, las personas tienen un concepto de Dios que no es el que tenemos en la Biblia, o sea, como Él se ha revelado, sino que más bien es una idea general que las personas tienen acerca de Dios. Entonces realmente podríamos decir que no conocen a Dios. En capítulo 1 y capítulo 2 de Juan hemos visto que Dios es luz. Eso quiere decir que Él es santo, que Él es puro y que Él está apartado de todo aquello que sea pecaminoso. Y Él no puede tener comunión con aquel que vive en pecado. Entonces las personas muchas veces se dirigen a Dios, pero llevando una vida contraria a su palabra y lo llaman Padre, se refieren a Él como su Señor, pero realmente viven de una manera que es contrario al carácter de Dios. Entonces podríamos decir que no lo conocen. También hemos visto que Dios tiene ira. Cuando Él dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, esa propiciación de Cristo fue para aplacar la ira del Padre. Entonces vemos que Dios se enoja contra aquel que peca contra Él. Muchas veces el énfasis que se tiene en muchos lugares o que las personas tienen sobre Dios es solamente acerca de su bondad y de su amor, que creemos que sí, que Dios es amor. De hecho, el apóstol lo va a exponer más adelante. Pero dejando por un lado los otros atributos de Dios, que no podemos hacerlo de esa manera. Tenemos que tener el concepto completo de Dios. También hemos aprendido que Dios tiene una ley, que Dios ha dado su ley que debe ser obedecida. Aquellos que obedecen su ley son los que demuestran que realmente aman a Dios. Entonces, ese es el Dios que las personas conocen. En el creyente así debe ser. Aquel que ha iniciado, como Él dice, hijitos, los escribo porque ustedes han conocido al Padre. A este se refiere. Ustedes han conocido al Dios verdadero. Entonces, están en Él. Entonces, la pregunta que debemos hacernos cada uno es esto: ¿estoy conociendo a este Dios cada día? Es importante conocer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando venga el tentador, el engañador, para hacernos dudar de quién es Dios, para que podamos entonces estar firmes en lo que Él ha revelado en su palabra acerca de Él. Porque fácilmente vamos a dudar acerca de Dios si no lo estamos conociendo en su palabra. Recordemos y que lo vamos a ver ahora más adelante, también en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían comunión con Dios, pero en un momento, ¿qué ocurrió? Prestaron atención a lo que dijo la serpiente y empezaron a dudar del conocimiento que tenían de Dios. Dios les había dado todo en su bondad, pero Eva, siendo engañada, pensó: ¿me está privando Dios de algo al prohibirme comer de este fruto? Le había dado todos los demás frutos del huerto, del Edén, pero empezó a dudar. ¿Por qué me prohíbe ese? ¿Será que Dios no quería todo lo bueno para ellos? Entonces es donde viene la duda, a dudar acerca del carácter de Dios. Y eso es lo que en las tentaciones se nos presenta a nosotros, dudar acerca de Dios. Satanás vendrá para hacernos creer que Dios no es tan bueno como dice ser, que no es tan bondadoso como se revela. En momentos de aflicción y angustia, nos hará creer que ¿dónde está Dios que nos permite pasar por esos momentos? Nos hará dudar si sus palabras son verdaderas. Inclusive a muchos les hará dudar si realmente existe la vida eterna o no. Podemos estar pasando por muchas adversidades y vendrá entonces el tentador a decirnos: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto en su vida? Si usted que ha sido fiel a Él, ¿por qué permite que ocurra esto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, hermanos, ahí es donde Juan, luego al final del versículo 14, cuando habla a los jóvenes, les dice: y la palabra de Dios permanece en vosotros. Que eso es lo que debe estar en todo creyente. Debemos permanecer en la palabra. Que la palabra esté en nosotros. Pero realmente no es simplemente hacer una lectura de la palabra, ¿es cierto? Debemos leer, pero realmente lo que la Biblia nos manda es a meditar en ella, a estudiar en la Escritura, a ir a la Escritura no solamente para cumplir, ¿verdad?, un plan de lectura, sino estar sumergidos en ella, meditando constantemente en la palabra. Y eso va a demandar un esfuerzo, que muchas veces eso es lo que evitamos, ¿verdad? Tener que esforzarnos y sacar tiempo para estudiar, pero realmente
Los que hemos conocido a Dios queremos conocerle más y tenemos su palabra, entonces debemos ir a ella, porque con el auxilio de su Espíritu Santo, Él nos guiará a la verdad, nos guiará a conocerle más, y en el momento de la prueba no vamos a dudar de sus promesas, vamos a estar arraigados en la verdad de su palabra. Y así como veremos más adelante también, así como nuestro Señor utilizó la palabra para alejar al tentador, así es como nosotros también vamos a poder vencer, estando en la palabra del Señor. Ahora, a partir del versículo 15, el apóstol Juan, y así he titulado el sermón de esta mañana, el amor al Padre y el amor al mundo. El apóstol Juan se va a dirigir nuevamente a la iglesia, o se está dirigiendo a ellos, para que ellos puedan evaluar entonces dónde está su amor. Versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiero leerles lo que dijo un historiador que no era cristiano, con respecto a los primeros cristianos en los primeros siglos del cristianismo. Entonces, hablando acerca de cómo, y tal vez muchos lo han escuchado, ¿verdad?, que hubo un emperador que culpaba a los cristianos por un incendio que hubo en Roma. Entonces, hablando de ese evento, él dijo lo siguiente, este historiador dijo: por lo tanto, para destruir ese rumor, Nerón hizo aparecer como culpables a los cristianos, una gente a quienes todos odian por sus abominaciones. Vamos a ver cuáles son esas abominaciones. Dice: y los castigó con muy refinada crueldad. Cristo, de quien toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Detenida por un instante esta dañina superstición, o sea, el cristianismo, apareció de nuevo, no solo en Judea, donde estaba la raíz del mal, sino también en Roma, ese lugar donde se dan citas y encuentran seguidores todas las cosas atroces y abominables que llegan desde todos los rincones del mundo. Así era como escribía Roma. Dice: por lo tanto, primero los cristianos fueron arrestados, los que confesaron ser cristianos, y sobre la base de las pruebas que ellos dieron, fue entonces condenada una gran multitud, aunque no se les condenó tanto por el incendio, sino como por su odio a la raza humana. O sea, decían que los cristianos odiaban a la raza humana. Esto último se comprende, dice este historiador, si recordamos que todas las actividades de la época, el teatro, el ejército, las letras, los deportes, etc., todas estas actividades estaban tan ligadas al culto pagano que los cristianos se veían obligados a ausentarse de ellas. Por lo tanto, ante los ojos de un pagano que amaba su cultura y su sociedad, los cristianos parecían ser misántropos. Eso significa que odian al hombre y que odiaban entonces a toda la raza humana. Eso está en el libro de Historia del Cristianismo. Entonces, ese era el testimonio. Veían a los cristianos como aquellos que odiaban al hombre. ¿Por qué? Porque ellos no participaban de todas las actividades, como dice él, culturales y que tenía la sociedad de esa época. ¿Por qué? Porque todas esas actividades estaban involucradas, o llevaban más bien, un culto pagano. ¿Y cuál era? La adoración al emperador de Roma. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? Obviamente ellos proclamaban que había un solo Señor, un solo Dios. Y eso entonces los llevaba a alejarse de todas esas cosas. ¿Y cómo lo veían entonces? Bueno, aquí está el testimonio de este historiador que no era cristiano. Y las personas de su sociedad veían a los cristianos de esta forma. Ellos odian todo lo que hacemos. Y por tanto, como dice él, se les castigó, no solo, ¿verdad?, como quisieron algunos mostrar, que era por el incendio que ocurrió, sino por este motivo más bien, porque ellos estaban alejados de todo lo que era la sociedad en ese tiempo. Entonces, la pregunta que debemos hacernos hoy, porque inclusive hoy en día, en muchos lugares escuchamos, ¿verdad?, es muy común hablar acerca de cómo el cristiano tiene discursos de odio, dicen, en muchos contextos. Pero realmente, hermanos, como el apóstol Juan en su momento le escribe a los hermanos,
Les dice, no deben amar al mundo. Tristemente, el cristiano hoy en día ha cedido más bien. Y en círculos cristianos, ¿verdad? En iglesias, se ve más bien como las cosas seculares, y para entenderlo, ¿verdad? Cuando nos referimos al mundo, no estamos hablando acerca de la naturaleza, ¿verdad? De todo lo creado. Si fuera así, estaríamos haciendo caso de lo que decían los gnósticos, ¿verdad? Que decían que lo material era malo. No nos estamos refiriendo al mundo a toda la creación, no, sino que nos estamos refiriendo al sistema de pensamiento que hay en el mundo, a la vida de la sociedad humana, tal como está organizada, que entendemos que está bajo el poder del mal. ¿Cómo lo vemos? Bueno, básicamente, por ejemplo, cómo el mundo ataca las verdades de la palabra. Con respecto, por ejemplo, al matrimonio, el mundo tiene otra idea que es distinta a lo que la palabra enseña. Y como les decía, ir en contra de eso va a acarrear que nos digan entonces que no amamos a las personas porque no les permitimos desarrollar el amor que ellos tienen, como dicen. Como el mundo mata a inocentes en el vientre. Y eso es solo por decir algunos ejemplos, porque también como ahora ha tomado auge esta forma de pensamiento en lo cual quieren instruir a los niños en cosas contrarias aún a lo natural, a lo biológico. Entonces todo el sistema de pensamiento es lo que nos referimos, que es el mundo, que está bajo el maligno, y que realmente ¿qué va a hacer? Se va a rebelar en contra de las verdades de la palabra del Señor. Eso es. Entonces, ¿cómo el cristiano debe estar ahí? Bueno, como en esta época, cuando el apóstol Juan les escribe a los primeros creyentes, les dice, no amen al mundo. Vean que el apóstol ha venido presentando el amor a Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. También ha presentado el amor a los hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y ahora habla, pero en una forma negativa, dice, no amen al mundo. Ese amor que debe expresarse hacia Dios, hacia su iglesia, entonces no debe estar en el creyente esa clase de amor hacia este mundo. ¿Por qué? Porque va a ser opuesto ese amor al amor al Padre. Porque Él dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces eso es también una evidencia del cristiano verdadero. Tiene cada vez más como dice un autor, un desdén, un desprecio hacia este mundo. Entendemos, ¿verdad? A la forma de pensar del mundo. El cristiano se aleja de eso. ¿Qué gozo tiene el cristiano ahora entonces? Primero, como hemos visto, hay un gozo de saber que mis pecados son perdonados, que conozco al Padre por medio del Hijo. Como dice Juan, que hemos vencido al maligno y que la palabra permanece en nosotros. ¿Todo esto qué va a hacer? Entonces, que no amemos a este mundo, que nos apartemos de él y vivamos separados. Quiero leer lo que dice Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces no puede existir un amor a Dios, un amor al Padre y un amor al mundo. Son contrarios, son opuestos. Quien quiera vivir así, se engaña a sí mismo. Porque la palabra es clara, el amor del Padre no está en él. No ha conocido, como veíamos al inicio, realmente quién es Dios. No lo ha conocido. ¿Por qué? Porque si fuera así, entendería que sus pecados por el único Dios verdadero han sido pagados. Y que nada de este mundo entonces merece que Él exprese su amor o su aprecio hacia esas cosas alejado de Dios. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios va a llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, vemos cómo Dios claramente les indicaba a ellos que no debían mezclarse, que no debían hacer según las costumbres de esas naciones. Y en Levítico 18, a partir del versículo 30 dice eso, dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, o sea, todas esas naciones, y no os contaminéis con ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios.
Y si usted lee Levítico 18, hermanos, habla de toda una clase de perversión, de inmoralidades que tenían esas naciones a las cuales iba a entrar Israel, en la tierra de Canaán. Y Dios después más adelante dice que por causa de esas perversiones y de esas inmoralidades es que Dios iba a traer juicio sobre esas naciones por medio de Israel, que iba a llegar y destruirlas. Por eso leemos muchas veces como Dios dice, matarás a todos, no quedará nadie con vida. Deuteronomio 12, del 29 al 31, también nos dice cómo esas naciones sacrificaban sus hijos a los falsos dioses. Entonces, ¿qué era el mandato de Dios? No se contaminen y no hagan según todas esas cosas abominables que hacen esas naciones, que hacían esas naciones. Ahora, el tiempo que nosotros vivimos, hermanos, con todo lo que ha estado desarrollándose, como les decía, muchas prácticas contrarias a la palabra, nosotros podemos ver realmente por qué el Señor nos manda a no amar este mundo. Así como Dios envió en ese momento el juicio a esas naciones por causa de todas esas perversiones que hacían. Precisamente es lo que un día va a ocurrir con este mundo, con este sistema que está bajo el maligno, como más adelante va a decir el apóstol. Por eso el cristiano, más bien el cristiano aborrece y desprecia todo aquello que va contra la verdad de nuestro Señor, de nuestro Salvador. No podemos participar de eso, mucho menos amar y mostrar un aprecio hacia estas cosas. Como leía ahora en ese testimonio que daban de los primeros cristianos, todas las artes estaban permeadas por el culto pagano. Y eso es lo que ocurre hoy también en día, en nuestros tiempos. Casi toda actividad secular está manchada por el pecado. Ahora, ¿cómo el cristiano debe actuar ante esto? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Sabemos en primer lugar, Gálatas 1:4 nos dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice, para librarnos del presente siglo malo. Otra vez, no librarlos de esa época, sino de todo el sistema que había, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Quiero leerles también lo que dice Efesios 2, es un pasaje conocido, Efesios 2 del 1 al 3 dice lo siguiente. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces el Señor Jesús apareció para librarnos de esto, de este presente siglo malo, y así era como vivíamos, siguiendo la forma de pensar de este mundo. Lo que el mundo llama bueno, nosotros sin Cristo también llamábamos bueno, aunque era contrario a la palabra del Señor. Esa es la evidencia de que el cristiano ahora, su forma de pensar ha sido transformada. Ya el cristiano no puede amar este mundo, porque entiende cómo esto es cada día una ofensa ante su Creador, una ofensa ante nuestro Salvador. Y si conocemos al Dios verdadero, entonces vamos a apartarnos de todo lo que este sistema mundano ofrece como bueno. Recordemos que eso es lo que Satanás hizo entonces en el huerto del Edén. La palabra de Dios, que era la verdad, puso la duda en la mujer. ¿Para qué? Para que creyera que lo que Dios estaba diciendo no era la verdad, sino para que más bien ella decidiera por sí misma y estableciera qué era lo cierto y qué era lo falso, que estableciera su voluntad antes que la voluntad de Dios. Entonces por eso el cristiano no ama al mundo. Si amamos al Padre, vamos a aborrecer el mundo. Decía un predicador, pregúntate ante Dios si te separarías de Cristo por causa de alguien o de algo en el mundo.
Si hay algo en este mundo que nos llevaría a separarnos de Dios. Si la respuesta es afirmativa, quiere decir que no conocemos al Padre. Si hay algo de este mundo que nos puede apartar de Dios. Cristo dijo en Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor demanda para Él nuestra total y absoluta devoción. No podemos estar como un péndulo, yéndonos a un extremo y luego al otro, a un lado y luego al otro. El cristiano permanece en el amor del Padre. Pero como hemos visto, esto es por causa de lo que Él ha obrado en el creyente. Entonces, hermanos, hay muchos, como les decía ahora, podría señalar muchas actividades que este sistema mundano realiza en contra de Dios. Pero lo que nosotros debemos hacer es ir a la palabra y que sea ella la que nos muestre entonces cuál es la voluntad de Dios para apartarnos de este mundo. Porque eso es lo que ocurrió en el creyente. Éramos hijos de ira, nuestros pensamientos, nuestros deseos, era lo de este mundo, pero vino Dios y nos transformó. Vino Dios y nos salvó. Entonces ya no vivimos conforme a este mundo. Pero si en el corazón de alguno de los que están aquí aún hay un deseo por las cosas que este mundo ofrece, que son contrarios a la palabra del Señor, debe examinarse si realmente ha conocido a Dios. Porque puede ser entonces que se esté engañando y que no esté, como dice el apóstol Juan, en el amor del Padre. Luego el versículo 16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, y ahora él va a hacer esta descripción, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hay una versión de la Escritura que dice, que traduce esto como la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y de la vanagloria de la vida. Todo esto no proviene del Padre. Y así es como vive, hermanos. El punto es este. Lo que podemos entender de este pasaje es que así vive el hombre sin el Padre, sin Cristo. El hombre de este mundo vive de esta manera, siguiendo su propio pecado para satisfacerse a sí mismo. Cuando él sigue sus deseos carnales, cuando sigue los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida, lo que hace es arrebatarle la gloria a Dios. ¿Para qué? Para recibir Él su propia gloria. ¿Por qué? Porque lo que busca entonces es satisfacer sus propios deseos. No busca agradar al Padre, sino que lo que busca es su propio deleite, su propio placer, sin importar que eso sea contrario a la palabra y a los mandamientos del Señor. Eso es lo que, así es como vive el hombre mundano, el hombre sin Cristo. 1 Corintios 10:31 nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero como vemos, lo que el hombre busca no es la gloria de Dios, busca su propio placer. Y ahí es donde está el gran pecado, rechazar al Creador, quien es digno de toda gloria, por lo que Él ha hecho, por ser el Dios verdadero. Pero el hombre se quiere sentar en el lugar de Dios. Así como Satanás quiso hacerlo un día, esa fue la mentira que le dio a nuestros primeros padres, para que ellos también les dice, seréis como Dios. Y así es como el hombre hoy quiere vivir, sentarse en tener esa posición en la cual él dice, yo gobierno sobre mi vida y voy a hacer lo que mis deseos quieran, lo que yo vea, voy a jactarme en mi vida, voy a satisfacerme a mí mismo, separado de Dios. Y es lo que él dice, todo esto no proviene del Padre. Esa entonces es la gran verdad que debemos nosotros examinarnos. Si estamos amando al Padre o amando al mundo. Todo entonces lo que este sistema ofrece es para la gloria del hombre. Deseando las cosas de este mundo, codiciando las cosas del mundo. Un pastor decía que en vez de decir las personas que todo sea solo para la gloria de Dios, pueden decir más bien, todo es solo para mi gloria. Recordemos que estaban aquellos
que decían tener aquellos que era el grupo gnóstico, ¿verdad? Los gnósticos, a los cuales también el apóstol Juan exponía a través de las verdades que él escribe sobre el cristianismo, pero que estos decían que tenían más conocimiento, que tenían más iluminación, que eran más intelectuales, que tenían ese aire de superioridad. Y no es lo que hoy se escucha en muchos contextos cuando se habla del progresismo, que creen que son más sofisticados por su forma de pensar, entonces, y que creen que aquellos que siguen la palabra del Señor son arcaicos, que viven en tiempos pasados. Entonces, alegando a esa intelectualidad, que buscan dar rienda suelta a sus placeres y a sus pecados, que son contrarios a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Más bien nosotros lo que hacemos es alejarnos de lo que este mundo ofrece. ¿Quiere que vayamos a Génesis capítulo 3? Y vamos a comparar dos relatos. Génesis 3. Y en el versículo 6. Dice, y vio la mujer, o leamos del versículo 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Como les decía, hermanos, en ese versículo, en ese relato, nosotros podemos ver precisamente estas cosas que el apóstol Juan está hablando, lo que proviene del mundo. ¿Qué hizo Eva? Dice que el árbol era bueno para comer. Cuando nos dice el apóstol lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la mujer para satisfacer su apetito. ¿Qué le había dado Dios? Dios le había dado todos los árboles del huerto, todos los frutos para comer. Pero ella, para satisfacer su deseo de alimentarse, ¿qué quería? Lo que Dios le había dicho que no comiera. Podía comer cualquiera, pero en ese momento, cuando llegó la tentación, dijo, no voy a comer los otros, voy a comer el que usted dice que no quiero comer, que debo comer, ese, siguiendo su propio deseo carnal. Eso fue lo que quería hacer. Cuando dice que vio que era agradable a los ojos. Sabemos, hermanos, que en el momento de la creación todos los frutos estaban en el huerto. Diferentes formas, como dice un autor, diferentes colores. Pero hubo uno, no nos dice cuál es, ¿verdad? Que el Señor dijo que no podían comer, cuál fruto era. Que algunos dicen que fue uno específico, pero la Biblia no lo dice. Pero ese específico dice que fue el que ella vio y que codició. Y que dijo, este es, sabiendo que era el que Dios había mandado que no era. Entonces, ¿qué siguió? Su deseo carnal y su deseo, los deseos de los ojos, para satisfacerse a sí mismo, que era contrario a la palabra de Dios. Y al final, ¿qué dice? Que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. A ella no le bastó con que conociera lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, no coma de esto porque si come morirá. Eso es lo que tenía que conocer. Pero ella dijo, no, yo quiero conocer más. Y ahí es donde viene la arrogancia y la vanagloria. ¿Por qué? Porque dijo, voy a comer de esto porque alcanzaré, siguiendo la mentira, voy a alcanzar sabiduría. Seréis como Dios. Era lo que buscaba, la vanagloria, el orgullo. Y eso, hermano, es como está compuesta toda tentación. Así es como se nos presenta. Deseos de la carne, cualquier deseo que leemos en Gálatas capítulo 5, donde habla cuáles son las obras de la carne, en Marcos 7 también, 21, donde se habla todas las cosas que salen del corazón, todos esos deseos carnales, que cuando llegan a nuestra vida, o la persona que no conoce acerca de Dios, ¿qué hace? Anhela ese deseo y va tras ese deseo,
que es contrario a la palabra del Señor. Ahora, en Mateo 4, hermanos, nosotros vemos el relato de la tentación de nuestro Señor, que fue expuesto igualmente a las mismas características de la tentación. Satanás se le presenta nuevamente, el tentador llega donde nuestro maestro y le dice, ¿tiene hambre? Bueno, convierta estas piedras en pan. Aquí está, usted lo puede hacer. Para satisfacer ese deseo también de alimentarse que tenía. Pero ¿qué utilizó el Señor en su momento para derribar los ataques del enemigo? Su palabra, hermanos. Por eso es que les decía ahora, debemos permanecer en la palabra del Señor. Cuando Satanás también le muestra los reinos del mundo y le dice, aquí todos los tendrá. También, ¿qué hizo el Señor? Con la palabra venció la tentación en su momento. Y cuando le presentó la vanagloria de la vida, en Mateo 4 y versículo 5, ¿qué hizo nuestro Señor? También se mantuvo fiel, no cedió a la tentación. Entonces, por eso la Escritura nos dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él venció la tentación, cosa que en el huerto no ocurrió, y por causa del pecado de Adán y de Eva, es que hoy el mundo está bajo el maligno. Y la naturaleza del hombre hoy es contrario a la voluntad del Señor. Va tras sus propios deseos. Dice, todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos. Y esa es la verdad, hermano. Todo deleite de este mundo es temporal y pasajero, que lo que acarrea es la condenación del hombre. Hoy es incontable el número de personas que a la luz del mundo han triunfado, como dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y podría señalar, y muchos aquí podemos recordar, gente famosa, deportistas, artistas, de toda clase, que han dado rienda suelta a sus deseos, pero para al final darse cuenta que eso es temporal, y lo único que trajo a su vida fue la condenación. El mundo pasa y sus deseos. Dice Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y quiero que leamos Mateo 7, que es un pasaje muy conocido también. Mateo 7, en el versículo 21. Nos dice la palabra, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es el mismo mensaje aquí del apóstol. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy, por la gracia del Señor, hermanos, ¿cómo el cristiano hoy vive rechazando todo lo que es este sistema mundano? Primero es por la gracia de Dios. Como leí en Gálatas, el Señor vino para librarnos de este presente siglo malo. Seguíamos ese camino, seguíamos esa forma de pensar, veíamos todo según como el mundo lo ve, nos deleitábamos en aquello que es contrario a la palabra del Señor. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, llegó el momento en que por su gracia, Él nos concedió ver a Cristo, conocer al Dios verdadero, conocer al único Dios que nos puede salvar de nuestros pecados. Y al conocerle a Él, ¿qué ha ocurrido en el creyente? Que ahora él se deleita en la ley de Dios. Ahora él guarda la ley de Dios. Ya no es una carga para el creyente. Cuando dice no améis al mundo, aquel que no es creyente, ¿qué puede decir? Qué difícil, porque me prohíben hacer todo lo que se ve bueno. Así lo ve el que no es creyente. Pero el creyente dice, yo amo a Dios y quiero separarme de todas las cosas de este mundo que ofenden su carácter. Quiero serle más fiel a Él. Entonces no va a haber esa carga en él. Pero aquel que el cristianismo no es verdadero, lo va a ver así, como solo restricciones, solo cargas pesadas que hacer y cumplir. Pero el creyente no, el creyente va a la palabra y dice, Señor, muéstrame cómo debo hacer cada vez más tu voluntad, para permanecer en tu voluntad. Y esto, hermanos, es por la obra del Espíritu Santo. No es algo que nosotros podamos hacer. Si hoy usted vive de esa manera, dé gloria a Dios, porque el Señor le ha salvado y es una marca de su salvación en usted. Pero si también usted se examina y ve que no vive así, bueno, está en peligro su alma. Pero hoy puede clamar al Señor. ¿Para qué? Para que Él le salve. Y para que el sacrificio de Cristo sea efectivo en usted y sus pecados sean
perdonados. Amén. Vamos a leer nuevamente el pasaje para concluir. Vamos a leer del versículo 15 al 16. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a quedar aquí. Vamos a concluir.